princesa decide poner 3 enigmas y el que los acierte se casan con ella. ¿Y si no? Ajá, amigo. Morirán. Bueno, yo creo que la realidad y la ficción tienen una relación muy estrecha, ¿no? Quizás, no sé si esto es en la película o no, pero a mí me interesa también el mundo del imaginario, de los sueños, y si eso forma parte de la realidad o no, ¿no? Creo que la película hay un momento dado que quizás no navega, pero llega a meterse un poquito en esa como parte, ¿no? de la existencia. O sea, el artista se nutre tanto de lo que ve, también como de su propio subconsciente, ¿no? Y de sus propios sentimientos y sueños y demás. Entonces, para mí tiene una relación muy estrecha. Bueno, yo creo que hay sentido común, ¿no? Uno sabe cuando lo que hace no está bien y cuando sí está bien. Yo creo que la honestidad es primordial y obviamente mi oficio es un poco beber de la realidad y observar y mirar gente e inspirarme en personas o en mis recuerdos, en mi pasado, en mi infancia, y lo hago constantemente, pero a veces, como lo que pasa es que no quiero hacer spoiler, pero bueno, que depende de la forma en la que se haga todo eso, es éticamente reprobable y para mí no está bien cuando está el engaño de por medio. Bueno, para mí ha sido un sueño prácticamente, ¿no? Porque era algo muy ansiado, muy querido, y además que en un momento dado tampoco sabía muy bien ni el modo. Entonces encontrar la novela fue pues azaroso y bendito, por decir una palabra. Y luego que Malena entre en el proyecto, pues también maravilloso, tener la confianza de los productores. Entonces, y en realidad, de alguna manera, a pesar de que he hecho algunas películas, pero todas habían sido mucho con unos mimbres mucho más, no frágiles, pero con menos mimbres, digamos, ¿no? Esta sí que es una película mucho más robusta en el sentido casi industrial, de alguna manera, un equipo mucho más grande. Y a pesar de que yo tenía cierto miedo al equipo grande, ¿no? Y al director que quizás en un momento dado se queda un poco paralizado entre bambalinas, digamos, pero no ha sido así, al revés, he encontrado grandes colaboradores y la película creo que tiene un empaque imposible de haber construido de otra manera más que con un equipo como el que hemos tenido, así que ha sido un retorno soñado que no, también difícil, ¿no? Y muy incierto. Claro, todo retorno es un poco incierto, ¿no? Entonces, eso incierto ha sido maravilloso también. Bueno, la idea surge de un deseo de volver a casa, ¿no? Y también de hablar de una realidad, porque me pasa un poco con mis películas anteriores, que siempre me decían, pero ¿por qué tú? ¿Por qué cuentas esta historia, no? ¿Quién eres tú para...? Y a pesar de que quizás esa pregunta siempre sigue existiendo, pero surge un poco menos si es en tu ciudad, alguna vez o en tu país, ¿no? Y entonces siempre tenía un deseo muy grande. La novela me cautivó, me enamoró y, y, bueno, necesitaba una compañera de viaje porque yo no me considero un fantástico escritor, ni mucho menos, y es verdad que Clara es una enorme escritora, directora, es un poco, hace de todo, y fue una colaboración maravillosa donde no solo he aprendido mucho, pero ella le dio los mimbres, una historia que la historia es verdad que existía, pero había que, digamos, eliminar una parte y crear otra, y además mantener ciertas estructuras que quizás yo era un poco más relajado, digamos, o menos creyente en la estructura dramática, y ella le dio pues unos matices a los personajes, unos matices a Lucía, y aparte creó una estructura mucho más sólida y además que yo comprendía, porque hablamos mucho del porqué de ciertas cosas en ciertos lugares, entonces fue un proceso, digamos, muy luminoso, de mucho encuentro. Cuando digo encuentro me refiero a como que encuentras la razón de. Bueno, todo, porque es que era meterme en un viaje casi como en una montaña rusa. A Andalucía le pasan tantas cosas. Tampoco tenía la certeza de qué es lo que me iba a pasar concretamente porque la película se ha ido cocinando a medida que se ha ido haciendo. Y luego yo también he descubierto la película posterior y quiero decir, obviamente yo la he vivido, yo he seguido las directrices de Antonio, hemos improvisado, hemos trabajado mucho
pero el resultado final para mí también era todo un misterio. Y descubrí la película hace relativamente poco, me senté en la butaca y dije, ah, mira, esta es Lucía. Quiero decir, yo no iba con una idea predeterminada de este personaje es así, asá, más o menos sí, tenía una idea de su mundo, de algo, bueno, algo irreal, que tenía un mundo interior muy, muy rico y un pasado difícil y una soledad muy grande, pero que era una mujer fuerte y valiente que lejos de caerse, pues arma de valor y tira para adelante. Bueno, todas esas cosas son apetecibles a la hora de construir un personaje. Pero bueno, que se ha ido dando. Bueno, como para mí ha sido maravilloso poder, ¿no? Porque es verdad que es una novela donde hay personajes claves, ¿no? Y que no todo puede ser el azar, ¿no? Mis películas anteriores es verdad que el final podía desencarrilarse, no me importaba. De pronto, bueno, pues el final, la película ha cambiado y ha girado hacia acá, vamos a abrazar ese final. Este final no, entonces había que ir construyéndolo siempre sabiendo que teníamos que llegar a este punto, que además era un punto muy climático, ¿no? Muy guau. Entonces eso era un riesgo y no, de trabajar con Malena, con Aitana, con para él, yo creo, perdona, sí. Que para ti la novedad ha sido más trabajar con Aitana y conmigo y con Rodrigo y con Manuel que con los no actores. Y claro, para nosotros ha sido al revés. Claro. Para mí no era novedoso trabajar con Aitana, sí, porque nunca había trabajado con ella, pero es una actriz y hablamos el mismo lenguaje. De repente compartir escena con una taxista de verdad o con un abogado de verdad, en donde sabía que había algo, o sea, yo sí que estoy acostumbrada a las cámaras, ellos no, y como que había que ser un poco dentro de las escenas conductora, de alguna manera, para bueno, guiar a los no actores hacia el camino que nosotros queríamos. Y ha sido muy curioso, ha sido como ser una periodista dentro de una actriz que hacía una entrevista a alguien que no era actor, bueno, no sé, un lío. Claro, yo creo que todas mis películas anteriores partían de localizaciones como pequeñas y muy concretas y muy distantes de alguna manera. Entonces me interesaba o nos interesaba centrar esta historia en un Madrid particular y aceptando que con eso renunciábamos a otros Madrides, ¿no? Pero íbamos a como hacer un macro en una parte de Madrid muy precisa y era un poco el sur de Madrid, era Usera y de ahí salían como todas las aristas o todos los vértices de alguna manera, ¿no? Todo iba un poco ligado a ese microcosmos que debíamos de filmar y luego ha sido todo abrazar esas decisiones, digamos, de anclarlo en esa realidad concreta, abrazarlas y seguir buscando y todo lo que nos encontráramos, bienvenido sea. Una princesa decide poner 3 enigmas y el que los acierte se casan con ella. ¿Y si no? Ajá, amigo, morirán.